Sí, una vez más estamos aquí. En el día de hoy vamos a hablar sobre sobre el calendario económico, ¿vale? La importancia del calendario económico y cómo podemos operar con él, ¿vale? En la parte de abajo podéis encontrar el link para que lo visitáis, ¿vale? Y vamos a ir directamente al calendario económico, ¿vale? Calendario económico, ¿vale? Son noticias, ¿vale? ¿Vale? Los que están en Latinoamérica también dice el calendario financiero, ¿vale? Nos dicen resultados de la economía mundial. Es decir, por ejemplo, la balanza comercial de Portugal, ¿vale? Lista de viviendas en Canadá, ¿vale? Subastas en Francia, ¿vale? Fuera de eso también tenemos, no lo tengo aquí, pero bueno, también podemos simplificar sobre las acciones. Por ejemplo, el resultado de si ha subido más ha vendido más McDonald's, si ha vendido más Apple, ¿vale? Son resultados. Y según los resultados, los inversores compran o venden, ¿vale? Realmente no se puede asegurar de que vaya a subir o a bajar según el resultado, pero por ejemplos anteriores, pues tenemos posiblemente sí lo hace, ¿vale? Generalmente lo que más utilizan son las nóminas no agrícolas, ¿vale? Las nóminas no agrícolas, ¿vale? Que sería esto, lo vimos, encontramos aquí el viernes pasado, ¿vale? Donde generalmente sí las nóminas agrícolas non-farm, ¿vale? Suben, ¿vale? Pues el dólar y los índices americanos suben. Generalmente también son correlativos y también suben todos los índices europeos y asiáticos, ¿vale? Si baja, pues generalmente los índices también bajan, ¿vale? Entonces sería una buena idea para comprar o vender. Aquí vamos a volver otra vez al calendario económico, ¿vale? Tenemos el calendario económico. Si a esto lo podemos encontrar aquí en la página B. Y para esto, pues voy a hacer un pequeño ejemplo para cómo realizar realmente un buen análisis, ¿vale? Primero que todo, tenemos que conocer un resultado que entendamos, ¿vale? Y que podamos nosotros negociar. Por ejemplo, las personas que están en Europa no están a las 3:30 de la mañana, ¿vale? Pero quizás a los de Latinoamérica sí. El IPC chino, pues podemos negociar con la divisa china o también podemos negociar con los índices, ¿vale? Los índices que si están con CFDs, ¿vale? Podéis negociar con los índices europeos o americanos. ¿Por qué? Porque la economía china está muy correlacionada con la europea. También se puede manejar, si no trabajáis con CFD, trabajáis directamente con opciones binarias, podéis trabajar con las monedas asiáticas. Es decir, en este caso, las opciones binarias no tienen el yen como moneda, pero sí tienen el dólar australiano, ¿vale? Entonces, podemos negociar o con el dólar neozelandés. Si los datos son buenos, ¿vale? Podemos hacer operaciones como he explicado, con el dólar neozelandés o con el dólar australiano, ¿vale? Si mejora, es decir, aquí nos dice que espera del 1,8 al 2,4. Es decir, que si sale superar el 2,4 al 2,4 es una buena noticia, ¿vale? Y es alcista en las monedas asiáticas, ¿vale? Es decir, el dólar neozelandés y el dólar australiano, ¿vale? Entonces, publicidad, no prestes atención. Y aquí nos dice un poco por encima de que el mes 2,4 y ahora el mes pasado, vale, fue 1,8 y ahora se espera un 2,4. Si supera el 2,4, podemos entrar en compra, ¿vale? En cal con el dólar australiano, con el dólar neozelandés. Si, desgraciadamente, baja de 2,4, cada 2,3, 2,2, 2,1, mientras más alejado sea, más fuerza va a tener, podemos entrar en venta, ¿vale? En el mes pasado y también pongo un gráfico como se ha movido anteriormente, ¿vale? Las caídas de julio del 2011 y la historia, ¿vale? Esperaba 2,4 y cayó al 1,8, ¿vale? Por eso aquí nos pone 1,8. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo en este caso con divisas que casi siempre están operativas, ¿vale? Aquí tenemos el miércoles y el miércoles tenemos la petición de subsidio por desempleo en el Reino Unido, ¿vale? Policías no prestas atención, un anuncio, y se espera, ¿vale?, que disminuyan 25.000 personas sin desempleo, ¿vale?, a 25,1, ¿vale? Es decir, que haya nuevas contrataciones. Que vamos a ver el gráfico, que tampoco es muy importante ahora mismo, por un análisis igual más extenso, pero eso es lo importante aquí, ¿vale? Aquí vemos de que el mes pasado pasó de 30,6, se esperaba 30,6, se esperaba que cayese al 30,0, ¿vale? Pero solamente disminuyeron 25K, ¿vale?
¿Qué influenció de esto? De que, en cambio de que la libra subiese, lo que ha realizado es que la libra cayese, ¿vale? Vamos a ir un ejemplo al gráfico, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la cotización de la libra dólar, ¿vale? Pues la libra dólar, vamos a ir a un gráfico de una hora, ¿vale? Ya que estamos al gráfico de una hora, ahora tenemos que buscar, ¿vale? El día en el que fue el 14, nos pone atrás, vamos a comprobarlo. El día 14, ¿vale? Sí, 14 de julio, ¿vale? Y vamos a buscar el 14 de mayo, perdón. Vamos a buscar el 14 de mayo, aquí nos va saliendo la fecha, no me tratada, ¿vale? 14 de mayo. Y vamos a ver qué sucedió el 14 de mayo a las 10. Vemos perfectamente, buscamos la fecha, aquí fue la noticia y lo que hizo es, como los datos de desempleo fueron malos, se vino para abajo. Aquí vamos a hacer una señal en venta, ¿vale? Perfectamente, en CFDs, en Forex o en opciones binarias, un put, ¿vale? ¿Qué pasa si la operación hubiera salido mejor de lo esperado, ¿vale? Pues en cambio de que el precio cayese, hubiera subido, entonces hubiéramos entrado en call, ¿vale? Aquí, como vemos, antes aquí disminuyó, salían malas noticias y aquí en cambio ha salido buenas y aquí lo que hizo fue aumentar, ¿vale? Es decir, 37, 30 y cayó, ¿vale? Pues nada más, es decir, cualquier noticia nosotros podemos operarla. Siempre es aconsejable operar aquellas noticias que son más importantes, ¿vale? Aquí tenemos 3 puntos, aquí solamente tenemos un simbolito, una estrella, aquí, bueno, tenemos este símbolo, ¿vale? O el toro, ¿vale? Pero podemos también, hay otros calendarios económicos donde tenemos una estrella o tenemos cualquier símbolo, ¿vale? Mientras más símbolos tenga, más trascendencia va a tener. Si solamente tiene una, pues en principio menos trascendencia va a tener, ¿vale? Va a haber menos movimiento. Aún así, para finalizar, si aquí nos pone 1,2 y cae a 0,5, hay mucha diferencia y esto indica de que puede hacer mucha fuerza, la cotización puede moverse con gran fuerza, ¿vale? Pero si cae 1,7 y cae 1,2 y el resultado es 1,2, pues en principio no va a haber, puede haber movimiento, ¿vale? Pero el movimiento generalmente es bajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha movido poco. Igualmente podéis encontrar más estrategias. Esta misma estrategia la podéis encontrar en el canal, ¿vale? Estrategias, lo podéis ver en la final del archivo, ¿vale? Podéis encontrar la estrategia directamente si queréis ir a negociarla, ¿vale? La parte de abajo, por aquí debe estar en alguna zona. Podéis visitarla, si queréis saber más información podéis enviarme un mensaje y también podéis suscribiros al blog o al canal de YouTube, ¿vale? Para recibir más estrategias útiles para negociar. Un saludo y espero que sea útil.